Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio de los Salmos. El día de hoy con nuestro hermano Abdul y su esposa Estefanía. Quiero presentarles a esta hermosa pareja del Señor, que es de testimonio de que hay rey en Israel, rey en los hogares. Gracias, Abdul y Estefanía, son bendición. Esta comunidad les ama. Los escuchamos. Hola familia hermosa, es una bendición poder estar aquí y compartir el Salmo del día de hoy. Gracias a todos y pues bueno, como saben estamos en el grupo de los Salmos de Ascensión. Son 15, hoy me corresponde a mí el tercero, esa fue mi bendición hoy. Y pues nada, recordando un poco de ello, ya hemos pasado por el primer escalón, que es cuida tu lengua, luego el segundo, que fue confía en el Señor, y tercero, que es el que me corresponde a mí, bendice a Jerusalén. Asimismo va a ser titulado el Salmo, y iniciamos primero con una breve lectura de otro salmo, que es el Salmo 137, versículos 5 al 6. Y dice así: si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y si vemos, de eso se trata el Salmo, de eso se va a tratar este Salmo, de un anhelo inmenso por estar en Jerusalén, de un anhelo inmenso por ir en alegría por el Señor, con los hermanos, con los peregrinos, y va a mostrar en todo momento eh, ese anhelo, ese amor que tiene David, pero también ese anhelo que de las personas, de las ovejas que hoy en día estamos buscando. Entonces, iniciamos, damos paso. Sobra aclarar que todavía faltan otros dos escalones y que los vamos a ir viendo con los hermanos. ¿Estás ahí, por favor, amor? Voy a estar mirando pantallas. Por profesión me acostumbré a estar mirando para allá y para acá. Ok, entonces, como les decía, ya el Salmo se titula Bendice a Jerusalén, y quiero que iniciemos con una reflexión, y es, ¿realmente estamos deseando que Jerusalén se establezca, que la nueva Jerusalén llegue? O de pronto, ¿qué tan acomodados podemos estar en las comunidades del mundo? Eso es una pregunta que a mí me surge del corazón, porque es fácil cuando, digamos que en mi caso, estoy siendo bendecido desde que el Señor me ha tomado para sí, y es fácil de pronto en días perderse, no tener la energía para estudiar, no tener de pronto el ánimo, pero asimismo, eh, esa necesidad, esa misma necesidad del Señor hace que de un día despiertes y pues busques de Él, busques la verdadera felicidad, el verdadero gozo que solo viene de Él, que lo vamos a encontrar en Jerusalén. Ahora, en cuanto a Jerusalén, antes de empezar el Salmo, unos datos ahí, y es que Jerusalén viene de la palabra del hebreo, Jerusalén, tiene raíz en dos palabras, una es Yara, que es del Strong H3384, que significa fluir como agua, o también figurativamente apuntar. Más precisamente apuntar con flecha, y de allí tener una relación estrecha con la Torah, con nuestra instrucción, que básicamente es cómo apuntamos al blanco, apuntamos a la meta. Eso es lo que nos permite la Torah, y de allí una estrecha relación con el nombre de Jerusalén. También viene de la palabra chalán, del H7999, eh, que hace referencia a estar completo, a plenitud. Bueno, otro dato de la palabra Jerusalén es que en todas las escrituras es mencionada 810 veces, de las cuales 661 son en el que conocemos, bueno, el más conocido como Antiguo Testamento, y 149 corresponden al Nuevo Testamento. De allí también podemos decir que Jerusalén en su nombre lleva pluralidad, y pues de ahí podemos relacionarla
A la Jerusalén física y a la Jerusalén celestial, que vamos a hablar un poco más de ello adelante. También es llamada como eh, el estrado de los pies al Señor. De hecho, eso lo podemos ver en Mateo 5, del 34 al 30, sí, de Mateo 5 del 34 al 35, donde nuestro Mesías nos dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y ya entrando un poco más en materia, eh, como tal, el Salmo fue escrito por David, fue escrito para la inauguración del templo. Más adelante también vamos a ver un poco de eso. David no pudo ver el templo, pero entonces él, en su inmenso amor por todo lo que había hecho el Señor por él, pues escribe este salmo. También este salmo aplica para el pueblo cuando estaba en el cautiverio, como ese anhelo de volver, de regresar a Jerusalén, pero también aplica para nosotros, porque vamos a darnos cuenta que también va a ser ese anhelo de quienes queremos hacer parte de esa Jerusalén, de que nuestro Mesías vuelva y que esa nueva Jerusalén se instale en este mundo y llene pues por fin la paz del Señor nuestros corazones. Continuando, bueno, un dato más, y es sobre la importancia que tiene Jerusalén, no solamente desde hace milenios, sino que va hasta el final. Y eso lo vemos en la profecía de Zacarías 12, versículo 1 al 3, que dice lo siguiente: profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra él. Y pues así será. Efectivamente, esta cita es algo que está haciendo. Pues básicamente vemos que alrededor de Jerusalén hay bastante conflicto y pues bueno, básicamente por ahí va a ser el fin de los tiempos. Eh, y espera un segundo que se trabó. Ahora voy a pedir a mi esposa, mi amadísima princesa, que nos apoye aquí leyendo el salmo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Eterno iremos. Nuestros pies estuvieran dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Bueno, entonces en este salmo vamos a iniciar con el primer verso. El primer verso dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y allí tenemos ese primer anhelo y es esa alegría de ver a nuestros hermanos, de ver a las personas de nuestro alrededor buscando al Padre. Básicamente, la casa del Padre, en la casa del Señor, somos redimidos. Ahí vivimos sus maravillas. Por Él se enciende nuestro corazón cuando oímos de Él, cuando oímos de nuestro Mesías, cuando vemos todo lo que ha hecho por este pueblo que inmerecidamente ha recibido su amor, que ha recibido su misericordia. Y de ahí, pues, titulé algunos versículos. Amor, ¿me ayudas con el primero?
Alegría de que otros también busquen al Señor. Primera de Crónicas 28, 3 al 8. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero el Señor, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey de Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de Israel. No, a la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel y entre todos los hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos. Eligió a mi hijo, Salomón, para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel, y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, yo en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación del Eterno, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos, después de vosotros perpetuamente. Bueno, aquí les quería compartir básicamente un hecho, y es que, como dije al inicio, David no vio el templo, pero era su anhelo verlo construido, y fue un anhelo que heredó a su hijo. David fue un hombre que estuvo en guerra, que pecó pues como todos, y pues digamos que en base a esto, estar manchados sus manos de sangre, el Señor considera que no es él quien deba construir su templo, sino que lo haga su hijo Salomón. Ya pues eh, yo quiero aquí que nos pongamos en los pies de David realmente, y pensemos cómo a veces esos anhelos, esas cosas que tenemos en el corazón, eh, nos pueden superar. Pero entonces es aquí donde está el primer anhelo, y es, no importa de pronto qué me ofrezca el mundo o qué anhelo pueda tener yo, la voluntad del Señor es perfecta, y si esta se debe hacer durante mi vida, bien, que así sea, y si no, y si puede ser después de mí, bien. Estoy seguro que así como estamos hablando ahorita de Jerusalén, antes de que en 1967, antes de que se volviera a considerar Jerusalén y Israel como un país consolidado, estoy seguro que en el amor de nuestros hermanos de Judá estaba el hecho de que ver eso por hecho. Pero entonces no es algo que les tocara a todos, sino que fue a partir de una generación que se dio. Y con eso también toco otro momento para comprobar la idea. Si puedes ayudarme. Ok, listo. Listo, que dice otro versículo en el cual lo relaciono, y es Hechos 1, capítulos 6 al 7. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Santo Espíritu. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Aquí esto lo relaciono, es en la medida que nosotros estamos justo en este momento camino a Shavuot, a una de las fiestas en las cuales se convocaba a Jerusalén. Y de pronto, muchas veces en nuestro anhelo, o digamos que nuestro pensar está que nos toque el día que la Nueva Jerusalén llegue. No lo sabemos, no nos corresponde a nosotros, y es ahí donde realmente concluyo sobre este versículo. A nosotros no nos corresponde saber cuándo va a llegar, no nos corresponden ni los tiempos ni las sazones del Padre. Lo que sí nos corresponde es alegrarnos porque un día vendrá, porque así como velo por el arca, porque el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, pues él tampoco pudo disfrutar de esto, pero aún así la alegría del camino, de disfrutar de la presencia del Padre, de su misericordia, de su amor, no nos quita eso, no nos quita ese anhelo del corazón. Ahora, ir a la casa del Señor es motivo de alegría y gozo, claro que sí. ¿Qué es lo que hago allí? Pero entonces esa es la pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer allí en la casa?
Entonces, en la casa, el ir a la casa de Dios hacía en este caso feliz a David, aunque sabía que ningún edificio podría contener a Dios en toda su gloria y grandeza. En la casa del Señor podía concentrar sus pensamientos, oraciones, adorar y recibir la palabra de Dios. Y para eso pues son las fiestas, para eso tenemos 3 invitaciones del Señor cada año a buscarle, a buscar sus fiestas. Pasamos al segundo versículo que dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y vemos aquí nuevamente ese romanticismo, ese amor de David por, por Jerusalén, ese amor de David por su templo, ya que aquí podríamos, o digamos que encontramos algunos comentarios, que esto también se puede traducir como nuestros pies estuvieron paralizados dentro de tus puertas, porque como saben, en las 3 convocaciones que se hacen al año, pues iban los israelitas de todos los lugares, iban a Jerusalén y pues se podrán imaginar la cantidad de gente que había allí, sobre todo en el pórtico, en la entrada del templo. Entonces, el poder andar ahí, pues me imagino que era una cosa complicada. No sé, lo más parecido que de pronto en mi experiencia para quienes tenemos ciudad con metro, pues en horas pico moverse es más fácil que o sea, te sacan, te meten, te mueven por todo el metro, pero tú no te puedes a veces ni siquiera parar, o sea, te sostienen es a ti. Entonces imagínense esas multitudes en el templo yendo a adorar. Básicamente allí también se registra un milagro dentro de la tradición de los hermanos de Judá en el Talmud, y habla de que a pesar de que el templo permanecía lleno en esos días, por ejemplo, cuando se iban a postrar, a adorar, aún así era como si el templo anchara y su espacio se ampliara. Cabían todos, mejor dicho, siempre cabían en Israel, siempre cabían, perdón, en Jerusalén, siempre cabían en el templo. ¿Me ayudas ahí con el salmo, no? Con el versículo? Vamos a leer otro versículo. Isaías 54, versículo del 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Así ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Desde aquí en Isaías podemos ver esa numerosidad del pueblo, o sea, ya se sabía que el pueblo de todo lugar, y más ahora que sabemos que nos identificamos como ese remanente de Israel, pues numerosos todos nosotros, estaba esa instrucción para Jerusalén de no hacerse chica, de que absolutamente todos, hasta el último de sus hijos, cupiera y siempre fuera bienvenido. También vemos de la alegría que hay allí siempre, porque todos iban con algo en mente, algo los unía, y era esa fidelidad por el Señor. Amor, me colabas con el otro. Deuteronomio 3, 23 al 27. Y oré al Señor en aquel tiempo diciendo, Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Dios se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo el Señor, basta, no me hables más de este asunto, y sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos porque no pasarás del Jordán. Ok, aquí como ven, arriba del versículo compartí un título y es la importancia de llegar. ¿Por qué? Como les mencionaba hace un rato, David no vio el templo. Aún así vemos en este versículo ese amor, ese oh Jerusalén, esa pasión con la que exclama.
Y más cuando este salmo pues, fue con la intención de esos días de peregrinación en los que el pueblo iba al templo. Asimismo, vemos a Moisés rogando al Señor por entrar a la tierra, por entrar a ese lugar que le prometió a su pueblo. Y lo importante que es valorar el llegar, el estar allí con el Señor, cuando Él nos toma entre sus brazos, cuando después de las pruebas, después de tantas dificultades para llegar acá, mantenemos firmes. La oportunidad, el momento, por ejemplo, de estar acá compartiendo Shabbat, compartiendo sus fiestas, las citas con Él. Lo importante que es amar estos momentos de regocijarse, porque al menos personalmente, pues cuando llega Shabbat, mejor dicho, desde las 5 de la tarde del viernes, yo ya puedo soltar con toda tranquilidad mi trabajo, yo ya puedo soltar con toda tranquilidad mis preocupaciones, yo ya sé que apago el computador, que me desconecto de todo y me concentro tanto en mi familia como en el Señor. Me concentro en ustedes, en poder escuchar, en poder aprender de Lincoln, de Cariel, de todos. De hecho, me encanta porque son los días que así no duerma, así duerma lo mismo, duerma mucho poco, siempre de verdad siento un descanso, de verdad tengo reconstrucción y gozo en el Señor y me da toda la energía para las próximas semanas, para las próximas pruebas. Entonces, por eso es importante aprovechar, porque no todos llegan, no todos alcanzan a, a reconocer el camino de vuelta al Padre. Y nosotros somos esos hijos pródigos que tuvimos la oportunidad de estar aquí, estamos acá celebrando un Shabbat en familia, y eso es importante. Entonces, no olvidemos que toda la escritura se relaciona, que toda la escritura tiene sentido de principio a fin, y que el poder estar acá es una inmensa bendición eh, que solamente por misericordia del Padre podemos disfrutar. Vamos al versículo 3 que dice Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y aquí me encantaría destacar que no estamos hablando de la fachada, no estamos hablando de los muros, aunque sí, efectivamente estaban bien unidos, sino que estamos hablando de las personas, estamos hablando del el pueblo, porque como decía antes, ellos iban unidos, nosotros vamos unidos por la fe en el Padre, por la fidelidad, por la emuná, por ese amor que el Padre nos ha transmitido, y es eso lo que nos mantiene unidos. A diferencia de muchas ciudades, eh, que puede pasar, que tú sales y no sabes pues realmente ni quién vive al lado, no conoces pues en el barrio ni siquiera, en el edificio. Eh, en Jerusalén, dentro de la tradición y dentro de lo que está escrito, había gozo, había razón para alegrarse, para compartir, para darle la bienvenida al extranjero, para darle bienvenida a todo el mundo, como habíamos dicho antes, que había en Jerusalén. También mucha gente. Hoy en día, de hecho, sí como lo menciona mi esposa, todavía va mucha gente a Israel. Si ustedes van al Muro de los Lamentos, o inclusive, ni aunque vayan, hay maneras en internet de verlo en vivo, y todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, las 24 horas hay gente allí en Jerusalén. Las 24 horas hay gente orando y buscando de todas las naciones, ya sea, no sé, rico, pobre, eh, hasta de diferentes religiones, porque pues sabemos que diferentes cunas van allá y a buscar del Señor. Y es esa alegría en el Señor la que nos regocija, la que nos une y la que hace de Jerusalén una ciudad única y el lugar idóneo para que el Señor gobernara. Eh, Paso a leerles un versículo, un pasaje que titulé La renovación a través del pacto, y es Salmo 68, del versículo 1 al versículo 3. Y dice así: Levántate, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que te aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y aquí les cuento algo, datos pues de Jerusalén. Y es que Jerusalén, antes de ser conquistada y pues de que reinara David,
era habitada por los jebuseos. Se dice que estos eran descendientes de los ángeles caídos. El tema es que eh, los jebuseos era una nación que cometía abominaciones ante el Señor, que se apresuraron por otros dioses y que por ello fueron destruidos, al igual pues que en otras ciudades de Canaán. Y que luego tras el reinado de David fue dedicada al Dios. O sea, hubo un cambio radical de lo que se hacía en este territorio. Y eso nos da, digamos que a reflexionar de que no importa cuán malvado o degradado haya sido el lugar en tiempos pasados, y no solamente un lugar, una persona. Cuando se santifica para el uso y servicio del Señor, se vuelve honorable. Y esa es básicamente la redención que también podemos tener y que vemos a través de Jerusalén. También aquí pues David hace referencia a una escena en la que pues hace cita de hecho un pasaje de Números, es Números 10 del 35 al 36 que dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Jerusalén es claro que solo va a estar unida nuevamente cuando el príncipe de paz llegue, cuando el arca reaparezca y se dirá de nuevo esto que decía Moisés. Porque así como lo citó David, y en el caso de él, en este Salmo 68 fue cuando, que se compuso cuando iban a entrar el arca a Jerusalén. Así, pues en ese caso que fueron dispersados los enemigos del Señor, que eran los jebuseos, así también volverá a repetirse y volverá el arca a aparecer cuando aparezca el Mesías. Y asimismo volveremos a decir, se volverá a decir: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Y allí donde se asente el arca, allí en esa nueva Jerusalén, vamos a volver a tener paz, vamos a volver a tener el verdadero gozo que brinda el Señor. Ok, tenemos en el versículo 4, dice así: y allá subieron las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor. Y aquí hacemos referencia a un pacto eterno que limpia nuestros corazones y nos conduce a Jerusalén celestial. ¿Por qué? Resulta que... ¿dime? Ok, ok. En ese entonces, pues hacíamos referencia también el versículo hace referencia a las tribus, a la Jerusalén celestial. Sabemos que aquí, pues haciendo una aclaración, no se refiere únicamente a nuestros hermanos del pueblo de Judá, sino que se refiere a todas las tribus del pueblo de Israel. Se refiere también a ese pueblo disperso hoy en día y básicamente seguirá haciendo referencia a todas esas ovejas que aún no han llegado, pero que pues lo harán. Ok, ¿me ayudaste con ese versículo? Sí. Instrucción dada a Israel. Deuteronomio 16, del 16 al 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar en el que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Sí. Sí, sigue, por favor. Segunda de Crónicas 6, 32, 33. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa, y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel,
y sepa que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Vale, como vemos, pues a Jerusalén no es que nos lo sacáramos debajo de la manga, ir a Jerusalén. Eh, sí o sí el pueblo, los varones, debían ir al lugar que el Señor escogiera. En este caso, el Señor escogió habitar a Jerusalén, al templo, en el templo, y allí debían asistir. Ahora, la pregunta es, aún hoy, ¿será que deberíamos dar cumplimiento a ello? Inclusive, ¿será que esto ya, o sea, ya queda allí? ¿O será que en los tiempos finales inclusive vamos a continuar yendo de peregrinación a las fiestas del Señor, a conocer su templo, a conocerle a Él? Lo podemos ver, digamos que la respuesta de eso, en un pasaje que titulé Su palabra es eterna y permanece para siempre, que es Zacarías 14, del 17, versículo 17 al versículo 19. Y acontecerá que los días de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, al Dios de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si las familias de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con el Señor, herirá a las naciones que no subieren a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones, que no subieren para celebrar las fiestas de los tabernáculos. Vemos que es una instrucción, un mandamiento, es parte de la Torá que a través de los siglos, porque vemos que entre Deuteronomios, desde que fue escrita la instrucción, hasta Crónicas, cuando lo dice Salomón, y luego hasta Zacarías, que por cierto Zacarías no está hablando ni siquiera de su presente, sino que está hablando de un acontecimiento en el futuro. Han pasado siglos o milenios y ahí podemos ver confirmada su palabra, que su palabra es eterna y que por ello, como se mantiene y permanece para siempre, siempre va a tener cumplimiento y siempre demanda obediencia de sus hijos. Versículo 5. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y aquí, Jerusalén, vemos cómo es la sede del gobierno de Dios. Sabemos pues que Israel significa o tiene relación con gobernado por Dios. Y si Jerusalén fue escogida como la capital de Israel, entonces también podemos decir que desde allí gobernaba Dios. Y desde allí el Señor podemos ver un ejemplo muy claro de cómo se enseñaba su instrucción, cómo se enseñaba sus mandamientos, su ley, sus maravillas. Eh, aquí también, aquí vemos también pues otro pasaje que titulé El ejemplo que nuestro maestro nos dejó sobre lo que debíamos pedir. Dice así, Mateo 6, versículo del 9 al 10. Vosotros, pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y muchas veces, al menos hablo por mí, caía en orar en esto e imaginarme un país o una ciudad pues bajando en las nubes y de esa manera lo veía. Pero ahora, ya desde que pude conocer su Torah, su instrucción, entiendo que cuando yo pido que venga su reino a nosotros, cuando yo clamo al Señor porque se haga su voluntad, estoy pidiendo realmente que se establezca Jerusalén, que se establezca el reinado de David y por ende que se cumpla su voluntad, que es su Torah, su instrucción, que como veíamos en un versículo anterior, es eterna, es para siempre. De nuevo, leo otro pasaje que titula así, de nuevo, somos llamados a buscar sus justos juicios. En Mateo 6,
versículo del 31 al 33, el Mesías nuevamente nos dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas otras cosas os serán añadidas. Eh, en este mismo anhelo, en este mismo sentir de que sea el Señor y su reino en nosotros, que se establezca la Jerusalén, nosotros también debemos preocuparnos únicamente, o sea, nuestro único anhelo debería ser que se establezca de su reino, cumplir y buscar su justicia, cumplir y buscar su misericordia, que la casa de David y su linaje que fueron establecidos se establezca una vez más con el Hijo de David, nuestro Mesías. Eh, y pues concluiría, digamos, que ese versículo con que busquemos su reino, que busquemosle a Él. Lo demás, como decía ahí, vuelvo, repito, se añadirá. Recordemos que le amamos porque Él nos amó primero. Así que el guardián de Israel, como decía el salmo anterior, el 121, no se ha dormido y velará para siempre por Israel. Pasamos al versículo 6 y al versículo 7 que dicen: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Aquí encontramos la palabra paz, que fue traducida del hebreo shalom, que viene del Strong H7965 y que tiene como significados plenitud, restauración, solidez, bienestar, paz, amistad, cuando hablamos de amistad, de las relaciones humanas. Y aquí hago pues unas comillas, un paréntesis, y exalto que esa amistad también va con Dios, especialmente en una amistad de relación con pacto. Entonces, cuando pedimos aquí shalom, estamos pidiendo también restauración y plenitud para Israel. Estamos pidiendo restauración y plenitud para sus muros, para todo Israel, y en este caso vamos a ver más adelante también a qué nos referimos con todo Jerusalén. Ok, aquí vamos a ver un pasaje que se llama Restauración de Jerusalén. Tú lo llamas así. Zacarías 2, del 6 al 13 dice: huid de la tierra del norte, dice el Señor, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice el Señor. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho el Dios de los ejércitos. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque Él os toca a la niña de su ojo, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que el Señor de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Y se unirán muchas naciones al Eterno en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ellos, en medio de ti. Entonces conocerás que el Dios de los ejércitos me ha enviado a ti, y el Señor poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante del Eterno, porque Él se ha levantado de su santa morada. Bueno, pues a mí este fue un pasaje que me conmovió mucho, porque vemos aquí como la intención, el amor eterno del Señor por redimir a Jerusalén, por redimir a este pueblo infiel, a este pueblo que incurre en desobediencia, que, que ha sido necio y duro de corazón. Y vemos como si el Señor tiene misericordia, tiene amor por Jerusalén, pues nosotros cuánto más
deberíamos buscarle, siguiendo su ejemplo, siguiendo el ejemplo del Mesías. Y vemos que David aquí nos transmite también ese anhelo y que él no dice ni siquiera, bueno, ojalá sean prosperados, no. Él con toda seguridad dice que serán prosperados, que si buscamos el reino de Dios, que si buscamos ese shalom para Jerusalén, esa restauración de ese reino, del reino de Jerusalén, y buscamos que sea su justicia y sus juicios instaurados, lo demás siempre va a venir por añadidura y siempre vamos a tener consuelo en el Padre. Siempre vamos a encontrar consuelo de Él. Vamos, acá les voy a compartir básicamente una canción que siempre me lleva a meditar sobre ello, siempre me lleva a recordar de ese pueblo del que hacemos parte, de ese amor del Padre y de este anhelos, de este anhelo porque se instaure el regreso del Mesías. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Shalom, shalom, Yerushalayim. 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 Shalom, shalom. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Amén. Continuamos, bueno, después de esa reflexión, al menos es la melodía y la alabanza para el Señor, a mí me reconforta mucho. De hecho, por eso valoré mucho el espacio que tuvimos al inicio. Y pues bueno, y ahora sí, continuando, David cierra con estos dos versículos que dicen: por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu bien. Primero la amamos y luego trabajamos por ella. Primero amamos
a Jerusalén. Primero amamos su palabra, primero, y después veremos el esfuerzo y los frutos pues por ello. Eh, Esto es un paso a paso, por supuesto, es un mandamiento tras mandamiento, como ya nos han enseñado varias veces aquí. Y pues nada, quisiera cerrar con un último pasaje que llamé la Nueva Jerusalén. Y dice así, Apocalipsis 21, capítulo 21, del versículo 22 al 27. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Quisiera cerrar comentando que así como David oró por sus hermanos que iban a Jerusalén, eh, porque David entendía el gozo y la bondad del pueblo. Él sabía que no era algo por política ni por negocio, sino que la gente iba a buscar del Señor. Era porque la casa del Señor estaba establecida allí. Y en base a eso era que era el gozo y eso era lo que entendía David. Eh, ¿Será que, pues de pronto dentro de los comentarios, algo que me sonó también, era que la paz de Jerusalén vendrá, y algo que ya he mencionado, cuando los dispersos entre las naciones, el remanente de Israel, busquen como su mayor anhelo la restauración de Israel, el shalom de Israel, la paz de Israel, de Jerusalén. Eh, Quisiera de pronto añadir una última cosa, y es que eh, si bien estamos esperando la Jerusalén celestial, la Jerusalén actual sigue siendo esa ciudad que escogió el Señor. Y debemos tener respeto, debemos tener amor por ese lugar maravilloso. No he tenido la oportunidad todavía de ir, pero sí es mi anhelo todavía de estar allá. Y definitivamente eh, quiero pasar y pasearme por sus calles y poder estar allí, como está la foto, en el Muro de los Lamentos, y reconocer a nuestros hermanos, porque gracias a ellos, a través de ellos, es que hemos tenido esa leche espiritual no adulterada. Gracias a ellos es que se ha podido conservar la palabra en el tiempo, y que Judá y Jerusalén ha sido la cuna para que nosotros conservemos la palabra a pesar de tanto sufrimiento, tanto derramamiento de sangre en el tiempo, y que definitivamente Jerusalén no debe ser menospreciada y que debe estar en nuestros corazones por siempre, tanto la Jerusalén física como la Jerusalén celestial. Y pues ese como tal es el fin del Salmo, el tercer escalón para el camino de ascensión. El Eterno de verdad les bendiga en gran manera y les conceda los anhelos de su corazón. Les conceda llegar a la Jerusalén celestial. Muchas gracias, querido Abdul, y tu esposita. La verdad que nos bendicen los matrimonios que buscan al Señor. Y efectivamente, bendecimos la tierra de Jerusalén. Bendecimos que sean nuevamente levantados sus muros, renovadas sus calzadas, porque pronto, muy pronto, el gran rey viene a edificar su templo. Esta vez no un templo con materiales humanos. Esta vez no. Esta vez con piedras vivas, como lo dicen. Muchos se les escucha decir, ya está todo listo para reconstruir el tercer templo. Pero ¿saben qué? Cuando Él venga, Apocalipsis capítulo 21, lo acabamos de leer, dice que en ella no hay templo,
que el templo es ella. Y cuando digan cuál es el templo del cual habla, aquí está el templo. Aquí están las piedras vivas que van a formar ese templo donde el Cordero es grandemente exaltado. ¿Dónde están las piedras vivas que quieren ser parte de ese altar de adoración, donde las vidas de las personas gritan el nombre que dice santidad al Señor? Bendecimos la tierra de Israel, que pronto venga tu rey, que pronto te reedifique tus muros y que pronto seas embellecida entre todas las naciones de la tierra. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.